Vamos a esperar la conexión y vamos a dar entonces la partida. Recording in progress. Bueno, nos ponemos de pie entonces para, en nombre de Dios y de la patria, dar inicio a esta sesión de comisión. Por ser esta la primera sesión del año 2025, por supuesto no puedo dejar de saludarles a todas y a todos, a las asesoras, asesores, también a los representantes de los ministerios respectivos, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Trabajo, por cierto a nuestros colegas, senador Gustavo Sangüesa, senadora Claudia Pascual, a Pilar también, a todos los amigos colaboradores aquí del Senado. Muy buen año 2025, que sea un año exitoso y que tengamos también una nutrida agenda legislativa que permita, ¿cierto?, generar cambios importantes para el país y sobre todo para las mujeres. Quiero iniciar entonces esta sesión de comisión en el contexto que nos habíamos convocado, que era terminar con la votación del proyecto, ¿cierto?, que modifica el Código del Trabajo y que establece la igualdad o el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. Para los efectos, quiero saludar a Pilar entonces, a ver si previo a esa discusión y a conocer las indicaciones por parte del Ejecutivo, que entiendo se van a presentar, y revisando las que ya tenemos, debiéramos terminar hoy día y hemos convocado hasta total despacho de esta sesión. Por tanto, animarlos a que tengamos un proyecto despachado hoy día desde esta comisión. Y Pilar, preguntarle si tenemos cuenta. Presidenta, la cuenta de hoy día consiste en, ustedes ya tienen ahí el documento, es un, bueno, como acabo de decir, un documento donde se deja constancia del seminario que organizó esta comisión con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género sobre el sistema de pago de pensiones alimenticias, y aparece todo lo que se expresó en este seminario. Por usted, Presidenta, por la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, las exposiciones de los invitados, las opiniones de las y el integrante de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género, las consultas que hicieron las personas que concurrieron al seminario y las respuestas que se dieron por los invitados. Nada más, Presidenta. Muy bien. Ofrezco la palabra respecto a si hay algún punto vario que quieran exponer. Senador Sangüesa, senadora Pascual. Ya, yo, dos cuestiones previas, una que tiene que ver con la solicitud que hiciera la senadora Núñez a propósito de la sesión especial que tendríamos para escuchar a algunas mujeres, ¿cierto?, que han sido de cierta manera desvinculadas de su trabajo, sobre todo empresas públicas o siendo parte de los directores. Yo creo que vamos a fijar la fecha entonces para el último lunes legislativo, que sería el último lunes del mes de enero, a esta misma hora. Yo les propongo que pudiéramos extender la sesión de tal manera que la primera hora, de 2:30 a 3:30, pudiéramos escuchar a nuestras invitadas y en relación a la legislación, indicarles que hay un proyecto que tiene que ver con el número de mujeres en los directorios, del cual la ministra, digamos, la subsecretaria Peterson ha estado, digamos, solicitando. Me parece muy bien, el proyecto ya ingresó, entonces para podernos poner en tabla la próxima semana y a la par de esa discusión también escuchar a las invitadas en esa sesión. Lo segundo es enviar una nota, por cierto, de agradecimiento a los participantes de ese seminario. Creo que fue muy importante su participación en una jornada bien intensa, pero bien decidora respecto a cómo opera en la práctica y ha estado operando esta normativa. Desde luego, convocarles a los que nos siguen, los que nos escuchan, que ya están los resultados escritos en medio de este documento. Vamos a dejar algunos acá también en Secretaría por si alguien quisiera adquirirlo y ver si lo podemos también tener en PDF para poder ponerlo en el link de la comisión. Si alguien quiere acceder a él, que lo pudiera hacer también vía el sitio web. Y lo último, solicitar la posibilidad, si alguno me puede dar a lo mejor desde luego su percepción respecto a poder sesionar en la región de Ñuble en lo que resta de la semana legislativa o bien la primera semana de marzo antes del cambio de la comisión.
yo quisiera invitarles, no sé si el senador Sangüesa estaría de acuerdo, que sesionáramos allá. Ambos somos de la comisión, somos de la región de Ñuble, donde hemos tenido una condición bien particular a propósito de denuncias sobre autoridades en el caso de acoso sexual, acoso laboral, y creo que es importante también conocer in situ y en regiones cómo se capta y cómo de cierta manera se desarrollan este tipo de denuncias. A mi juicio creo que es importante hacerlo, así que les vamos a indicar la fecha y obviamente invitarlos a los que puedan asistir. Van a estar, por supuesto, ambas ministras y ver las agendas, a ver si coincidimos en este mes de enero o bien la primera semana de marzo para esos efectos. Muy bien. Sin más, vamos a continuar entonces, de acuerdo a lo que estipula nuestra tabla, con el estudio y las indicaciones formuladas al proyecto que modifica el Código del Trabajo, con el objeto de perfeccionar la regulación del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, que está contenido en el boletín 105-76-13 y otros refundidos. Quiero darle la palabra a la Secretaría y, como ya decíamos, saludar a las representantes del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, no está Paloma Galás, pero está Tatiana, ahí está Paloma y Tatiana Torres. Bienvenidas desde el Ministerio de la Mujer y desde el Ministerio del Trabajo. Entendemos que la ministra Jara está sumamente, digamos, complicada de tiempo, están en los últimos estudios de lo que va a significar la reforma al sistema de pensiones, entonces entendemos que no va a poder estar hoy día, pero en su representación está don Francisco Neira, quien es su asesor, y por supuesto también la asesora Alejandra Villegas, así que bienvenidas por parte del Ministerio del Trabajo. Bueno, quería Pilar, nos indica entonces la referencia en donde quedamos para avanzar en los articulados y las indicaciones. Así es, Presidenta. En la última sesión quedó pendiente la resolución de una indicación presentada por la senadora Pascual para página 32 del comparado. Perdón, primera cosa, página 32 del comparado. La senadora Pascual presentó una indicación para incorporar en el inciso segundo del artículo 306 del Código del Trabajo, referido a las materias de la negociación colectiva, una indicación que el Ejecutivo hizo suya, porque en opinión de esta Secretaría esa era una materia de iniciativa exclusiva, y aquí, Presidenta, el Ejecutivo hizo llegar su propuesta. Esta propuesta es de ahora, entonces. Recién hoy día la hicieron llegar. No, el 9 de diciembre recién. Ay, sí, pues ya estamos en enero. Sí, tiene razón. Sí, Presidenta. O sea, fue la antes última del sesión fue en receso. diciembre. Ah, perfecto, ya, para ubicarnos, que había... Sí, perdón, y fue ya. discutido ahí. Se hicieron esta propuesta a y esta propuesta. articulado que es Sí. la indicación que está contenida en la página 32. 32. Número 35. La indicación del Ejecutivo hace suya la indicación de la senadora Pascual. Ahora patrocinada, dado que esto significaba cierto Así es. respaldo del Ejecutivo. Con el respaldo del Ejecutivo. Y Entonces, consiste en incorporar en el inciso segundo, ahí en la primera columna donde está subrayado, ¿cierto?, entre las frases planes de igualdad de oportunidades y equidad de género en la empresa y acciones positivas para corregir situaciones de desigualdad, la frase planes de corrección de brecha salarial de género. Por lo tanto, las negociaciones en la negociación colectiva podrán incluir acuerdos para la conciliación del trabajo con las responsabilidades familiares, el ejercicio de la corresponsabilidad parental, planes de igualdad de oportunidades y equidad de género en la empresa, y aquí se agrega planes de corrección de brecha salarial de género y acciones positivas para corregir situaciones de desigualdad. Eso sería, bien. Presidenta. Nos parece muy bien. Ofrezco la palabra respecto a esta indicación, si es que hay alguna opinión. Entonces sometamos a votación inmediata. La Presidenta entonces pone en votación esta indicación del Ejecutivo, que es igual a la que había presentado la senadora Pascual. Senador Sangüesa. A favor. Senadora Pascual. Sí, junto con agradecer el patrocinio del Ejecutivo, por cierto que la votó a favor. Presidenta.
Sí, de igual manera creo que hace total sentido de que por el principio de la especialidad también tengamos incorporados los planes de corrección, sobre todo en materia de brecha salarial, y no dejarlo solo al arbitrio o a la propia como se dice, autosensibilización, si me permiten la expresión. Así que, por supuesto que voto a favor. Damos la bienvenida a la senadora Núñez, que le vamos a dar un minuto también para que se incorpore y también poder tomarle la votación. Feliz año, senadora Núñez. Estamos en la página 35, senadora. 32. Perdón, 32 del comparado, en donde se está sometiendo a votación la indicación que permite, ¿cierto?, que además de todas las acciones que están contenidas en el numeral 11, se pueda también agregar planes de corrección de brecha salarial de género, que era una propuesta que se había hecho por parte de la senadora Pascual y que hoy día el Ejecutivo la hace suya, la patrocina y la estamos sometiendo a votación. Para que me tome la votación. Senadora Núñez. Gracias, secretaria. A favor. A favor. Presidenta, entonces usted ya había emitido su voto, ¿cierto? Entonces, esta indicación aprobada por la unanimidad de los integrantes presentes. Muy bien. Vamos a la siguiente. Luego, Presidenta, hay que ir a la página 38, 38 del comparado. 38, sí. Aquí el Ejecutivo había presentado una indicación que fue aprobada. Página 38, indicación del Presidente de la República para agregar un artículo nuevo relativo a la implementación de lo dispuesto en el artículo 10 bis del Estatuto Administrativo. El Ejecutivo, en el documento que yo les entregué, presentó que eso también se había conversado en la sesión del 9 de diciembre de agregarle un inciso segundo. Entonces, la indicación del Ejecutivo es igual a la que está en el comparado, hasta la parte que dice de dicho artículo y su reglamento, y propone agregar, lo que está subrayado en amarillo, lo siguiente. Adicionalmente, la Dirección Nacional del Servicio Civil publicará el resumen ejecutivo de las evaluaciones que elaborarán los servicios respecto a las brechas existentes en la Administración, lo que se realizará en conformidad a lo determinado por el reglamento establecido en el artículo 10 bis citado, debiendo las entidades resguardar datos personales e información sensible que pueda afectar a los funcionarios. Le vamos a dar la palabra al Ejecutivo para que explique la indicación. Bueno, primero saludar a las senadoras, al senador. Particularmente la indicación que presenta el Ejecutivo también surge de la discusión de la comisión pasada a propósito de una indicación de la senadora Allende que buscaba incorporar en el decreto de Fuerza Ley número 2 del año 67, que es de la Dirección del Trabajo, información relativa al sector público, en circunstancias que la Dirección del Trabajo no tenía competencia en el sector público, y ahí particularmente se solicitó por la senadora y por el senador en su momento que se pudiera incorporar de forma similar a lo que ocurre en el sector privado, que lo hace la Dirección del Trabajo, alguna entidad en el sector público, y particularmente en las otras indicaciones que se han aprobado, el Servicio Civil también tiene un rol en esto. Por lo tanto, la idea es que, al igual como ocurre en el sector privado, donde las empresas tienen que hacer la evaluación y tener un informe ejecutivo, en el sector público los servicios tengan que hacer la evaluación y tener un informe ejecutivo, y en el sector privado lo publica la Dirección del Trabajo, en el sector público lo publicaría el Servicio Civil. Eso, Presidenta. Muy bien, o sea, se acoge la propuesta hecha por la senadora Allende, ustedes lo adoptan como propuesta del Ejecutivo, por supuesto que eso implica obviamente una gestión, una competencia que no es propia del Legislativo, y me refiero a los senadores o senadoras, y de esa manera equilibramos y hacemos simétrico lo que ocurre en el sector privado a propósito de su seguimiento, fiscalización, a lo que ocurre en el sector público. Y por eso la modificación estaba al estatuto administrativo, evidentemente, que se enmarca. Así que me parece muy bien la indicación. No sé si hay alguna observación, consulta,
senadores, senadoras, para someter a votación entonces, Pilar. La presidenta entonces pone en votación esta indicación que fue explicada por el Ejecutivo. Senador Sangüesa. A favor. Senadora Núñez. A favor, señora secretaria. A favor. Senadora Pascual. A favor. A favor. Presidenta. Me parece, como ya lo he dicho, muy bien que se busque la fórmula de poder tener todo el marco de observancia respecto a las trabajadoras particularmente, y creo que eso se cumple con la indicación del Ejecutivo, así que por supuesto voto a favor. Vota a favor. Por lo tanto, la indicación es aprobada por la unanimidad de los integrantes de la comisión. Presidenta, luego tenemos que irnos a la página 39 y 40, la página siguiente. Aquí nos encontramos con la indicación de la senadora Pascual. Está hecha a la ley 20.940, que moderniza el sistema de relaciones laborales y propone, por eso página 39 y 40, propone intercalar un inciso segundo al artículo 6º de la ley 20.940, que moderniza el sistema de relaciones laborales, por el siguiente. Aquí, este artículo 6º se refiere al Consejo Superior Laboral, que tiene carácter tripartito y consultivo, y entonces se le agrega un inciso segundo que dice, o que diría: la integración del Consejo tendrá una orientación paritaria en cuanto al género de sus miembros, debiendo al menos 4 de estos ser mujeres. En las letras, usted ve que ahí van diciendo un consejero designado por el Ministro del Trabajo, por otro Ministro de Hacienda, La conformación etcétera. que está contenida en la página 39, artículo 6. Esto lo habíamos dicho, igual lo habíamos mencionado a propósito de cómo hacíamos reflejo que efectivamente tuviera una integración paritaria o al menos mejor equilibrada, y creo que se recoge con la indicación. Antes de someterlo a votación tengo una duda, pero que es más bien formal. Esto es la copia de la ingreso de las indicaciones, ¿no? Porque no está firmado por la ministra. Por su intermedio, ingresaron las indicaciones particularmente a través de la Secretaría. Ese es el oficio con el que trabajamos para que lo tuviera la Secretaría. Esta es una copia que sacamos antes para tener la copia, pero está ¿Tiene la firma? Sí, está. El original, sí. Sí, recibido por la Secretaría, Muy bien. sí. Ministra de Fe. Bien, entonces, ¿quiere alguien tomar la palabra? ¿El Ministerio de la Mujer? ¿El Ministerio del Trabajo? ¿En relación a este tema? Ya, señor Neira, entonces Sí, por parte solo del Ministerio del Trabajo. por su intermedio, Presidenta, solo hacer presente que en general en estas materias ocurre que hay un espacio de autonomía propia de las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales. Sin perjuicio de eso, valorando el espíritu, también hacer presente que hoy día se ha intencionado desde el Ministerio, a propósito de las directrices del Gobierno, y existen 5 representantes, 5 mujeres y en este caso 6 hombres, que ha sido un poco la tónica, y esperamos que eso se vaya reforzando y es una medida que va encaminada en ese sentido. Así que valorar también por parte del Ejecutivo la indicación. Le ofrezco la palabra respecto a esta indicación, senador Sangüesa. Sí, yo entiendo que las conformaciones paritarias se pueden dar normalmente en situaciones en que hay un único ente que nombra, pero establecer por ley una cantidad cuando la conformación la hacen diferentes entidades, no sé cómo se puede aplicar finalmente, porque, claro, hoy día el representante de la ministra dice, sí, el Ejecutivo ha hecho tal cosa, pero pudiese darse el caso de que un Ejecutivo diferente no tenga el mismo criterio, o las organizaciones sindicales nombren otro representante, cosa que hoy día hay situaciones que no están siendo fiscalizadas, que tienen que ver con las confederaciones y otro tipo de organizaciones que sí debiesen tener paridad en su directorio. Entonces, creo que es una buena intención, pero que no veo cómo se puede aplicar finalmente si no hay una coordinación entre los diferentes entes para hacer los nombramientos. Senadora Pascual. Gracias.
Yo quiero defender la indicación primero porque dice orientación paritaria, no dice paridad de integración final, por lo tanto no obliga a la composición estrictamente mitad y mitad. Pero también quiero defender el que ya hemos tenido la experiencia de cuerpos colegiados con designaciones e integraciones de distintos orígenes que logran la paridad, incluso en la conformación final. Las dos convenciones constitucionales lo fueron así. Por lo tanto, con esto quiero defender, pero permítame, senador, quiero defender que es factible que la representación de trabajadores, teniendo más de una dirigencia que puede ser la representante en el Consejo, elija una mujer o un hombre, dependiendo quién es el género que está en minoría. Lo mismo le puede pasar a la CPC o lo mismo le puede pasar a otra representación empresarial o a quien tenga que estar en el Consejo. Entonces, mantener esto me parece que es un estímulo precisamente para que no quede al arbitrio de cualquier gobierno jugársela por seguir abogando en que en el espacio de toma de decisiones las mujeres puedan tener un espacio mayor en esa representación. Aquí no se está diciendo tiene que colocar a tal mujer con tal opinión. Se está diciendo que efectivamente tiene que tratar de resguardar, por ejemplo, si son 3 gremios empresariales los que están representados, bueno, que al menos uno de ellos lleve una mujer. Si son 3 dirigencias sindicales, lo mismo. No sé si me explico. Entonces, es factible coordinarse, no es algo tan del otro mundo. Y creo que es, por lo tanto, digamos, un espacio para la mejora de esa representación. No es la obligación y, por lo tanto, si no se cumple hay una sanción ni nada, no lo hemos redactado de esa manera, pero sí que tenga una orientación a que efectivamente el día de mañana el Consejo no tenga 9 mujeres o 9 hombres y ninguna representación del otro género. Eso es lo que queremos resguardar. Senadora Paulina Núñez. Sí, gracias. No, es que me parece importante a esta altura recalcar el proyecto que estamos discutiendo, que busca perfeccionar la regulación del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. Y por lo tanto el Consejo, que va a tener una palabra importante en esta cuestión, me parece, insisto, relevante que al menos, porque sabemos que voluntariamente así no se avanza, que duda cabe que si no hubiese sido por la ley de cuota menos seríamos, y en un montón de otros temas. Y ojalá que el día de mañana no se necesitara, ¿cierto?, una cuota, pero yo, porque la realidad es imbatible, sigo viendo, lamentablemente con muchos de nosotros, que si no se establece una cuota, difícilmente más mujeres pueden llegar. Y obviamente me imagino que estamos todos partiendo de la base que mujeres competentes hay, ¿no? O sea, nadie está diciendo que se vaya a nombrar a alguien que no tenga las condiciones, las capacidades, etcétera. Que muchas mujeres, a pesar de esas condiciones y capacidades, se han quedado abajo, también ocurre. Así que a mí me parece bien que establezcamos una cuota para la constitución del Consejo que se va a hacer cargo, digamos, en el ámbito de las relaciones laborales de esta cuestión. Muchas gracias. Gracias, senadora Núñez. Solo para efectos gráficos de la discusión. Efectivamente, lo que señala el artículo 6 es que en el penúltimo inciso, cuando habla del reglamento, dice el artículo 11 establecerá los mecanismos para asegurar que al menos 1/3 de los integrantes del Consejo sean mujeres. Y si son 9, 1/3 supone 3. Entonces, lo que se está presentando es que al menos le subamos a 4 como base, y eso es lo que propone la senadora Pascual, y en ese contexto nos parece absolutamente legítimo que avancemos tal cual se ha dicho por las senadoras Núñez y Pascual, en el sentido de poder aproximarnos a la paridad, haciendo esto imposible porque es un consejo 9, digamos, pero que nos circunscribamos a poder avanzar a 4 me parece absolutamente consecuente. Así es que sometemos entonces a votación la indicación propuesta por la senadora Pascual. Perfecto. La presidenta entonces pone en votación la indicación de la senadora Pascual, a la que ya se dio lectura. Senador Sangüesa.
Abstención. Se abstiene. Senadora Núñez. A favor, señora secretaria. A favor. Senadora Pascual. A favor. Presidenta. Por lo que hemos señalado, a favor. Aprobada la indicación, 3 votos a favor, 1 abstención. Aprobado. Presidenta, ahora hay que dirigirse a la página 41, esto es en indicación del Ejecutivo, para modificar la ley que fija el nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo. Son varias propuestas que abarcan hasta la página 49. La primera es reemplazar en el artículo 4 la frase, página 41 estamos, ¿cierto? Reemplazas en el artículo 4 la frase los trabajadores, que está en la página siguiente, por la siguiente frase. Entonces, quedaría así. Las políticas... Perdón, pero para ubicarnos bien, estamos en la página 41 del artículo 4. Al final del primer inciso se señala, ¿cierto?, las posibilidades de mercado de trabajo y las necesidades de los trabajadores, y eso se modifica en la indicación presentada por el Ejecutivo ahora, que versa y dice. Así es, exactamente. Entonces, dice, es que yo iba a leer para que se entendiera. Las políticas de capacitación y de fomento del empleo y las acciones del sistema deberán formularse y llevarse a cabo de acuerdo con las necesidades de modernización productiva de la economía del país sobre la base de los requerimientos y posibilidades del mercado de trabajo y de las necesidades de los trabajadores. Los trabajadores se sustituye por y los trabajadores, especialmente en aquellos sectores donde exista una baja participación laboral femenina en relación a la de los hombres, según informe que deberá requerirse anualmente a la Subsecretaría del Trabajo. Esa es la primera propuesta. Ofrezco la palabra al Ejecutivo, no sé si el Ministerio de la Mujer. ¿No? Ya, el Ministerio del Trabajo. Va, asesor del Ministerio del Trabajo. Por su intermedio, Presidenta, compartir con la Comisión que en general los cambios que se hacen a la Ley del Servicio Nacional de Capacitación apuntan en 4 sentidos. El primero que leí en la Secretaría dice relación con incorporar las políticas de capacitación en general, la consideración de aspectos asociados a la inserción en sectores productivos específicos que muchas veces explican brechas por participación. Más adelante se encuentra una modificación en materia de comité de bipartitos de capacitación de empresa para que también se incorporen esos aspectos, en este caso la aplicación del plan de igualdad que viene en las empresas, porque dentro de las empresas puede ser un mecanismo para reducir la brecha también la capacitación para participar en determinados puestos dentro de una empresa. En tercer lugar, se modifica aspectos asociados al Fondo Nacional de Capacitación, donde se incorpora la posibilidad que el CENSE establezca programas destinados a sectores productivos donde se detecte una escasa participación laboral femenina. Y por último, respecto a las atribuciones del CENSE, se incorpora que dentro de las líneas programáticas está la adquisición de habilidades por parte de las empresas en materia de evaluación de puestos de trabajo. Aproveché lo que me señalaba Presidenta para dar cuenta de las 4 modificaciones que vienen. Son destinadas a la participación y otra a la formación en materias necesarias para poder evaluar puestos de trabajo. Esto se suma a lo que ya solicitó en su momento la Comisión en materia de Chile Valore, que ya había sido aprobada por la Comisión. Muy bien, queda bastante claro. ¿Sometemos a votación entonces? ¿Toda la indicación o la primera? La primera. Ya. La Presidenta entonces coloca en votación esta primera propuesta del Ejecutivo. Senador Sangüesa se abstiene. Senadora Núñez. Quiero fundamentar lo siguiente, mi voto con lo siguiente. A mí me parece bien que no perdamos el foco de lo primero que dice el artículo 4, decir que las políticas de capacitación y de fomento del empleo y las acciones del sistema deberán formularse y llevarse a cabo de acuerdo con las necesidades de modernización productiva de la economía del país. O sea, ¿por qué lo digo? Porque a propósito de la modernización del mercado laboral, más mujeres han podido entrar precisamente al mercado laboral. Entonces, capacitarlo hoy día con esas herramientas para entrar, insisto, en lo que hoy día se ha ido modernizando, me parece que no debe perder la prioridad. Eso es lo primero. Por eso quiero que quede súper claro, voy a votar a favor de esta indicación que
cuando se haya señalado, ¿cierto?, en este artículo 4 y las posibilidades del mercado de trabajo y las necesidades de los trabajadores, esas necesidades que son precisamente en sectores donde hay baja participación laboral, van a ir de la mano con la modernización. ¿Me explico? O sea, no perdamos de vista que los recursos públicos, entendiendo que estamos hablando de capacitación, de fomento al empleo, de acciones para que más mujeres puedan incorporarse al mundo laboral y evidentemente no perder de foco el objetivo de nuestro proyecto, que es la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, es mirando a propósito de la indicación donde hay baja participación laboral, pero sin perder de vista que hay un sinfín de actividades donde las mujeres, gracias a la modernización del mercado laboral, han podido desenvolverse correctamente. Por eso creo que lo veo como es, ¿verdad?, que es un agregado y no que le estamos quitando prioridad o estamos dejando de poner el foco con fuerza en la modernización productiva de la economía del país. Voto a favor, Presidenta. Gracias. La senadora Núñez vota a favor. Senadora Muy Pascual. bien, muchas gracias. Senadora. Gracias. Yo también voto a favor de esta indicación. Me parece absolutamente coherente que los planes de capacitación estatal, vale decir, el esfuerzo que hace el sector público, el Estado, por capacitar, tengan, por cierto, como norte el modelo productivo del país, la necesaria modernización, las necesidades de las y los trabajadores, por cierto, también, ¿no? No solo la mirada de dónde colocar productivamente, pero también enfocarse en cómo generar un espacio tendencial a que aquellos sectores de la economía y de la producción del país que son altamente masculinizados vayan incorporando también la mano de obra de mujeres. Y para eso hay que prepararla. Por lo tanto, me parece que es una indicación que permite conjugar los tres elementos. A favor. Presidenta. Gracias, senadora Pascual. Sí, por lo que ya se ha mencionado, creo que queda bastante claro y la incidencia que se puede tener cuando hay más especificidad respecto a las políticas públicas es totalmente coherente, así que voto a favor. Vota a favor. Aprobada la indicación. 3 votos a favor, 1 abstención. Aprobado. Presidenta, dentro de esta misma ley del CENSE se propone modificar el artículo 15 que señala qué es lo que debe contener o qué mención debe contener el programa de capacitación, que están ahí en la primera columna, y la indicación propone una cuarta mención que serían las medidas del plan de igualdad establecido en el artículo 65 ter, letra B, del Código del Trabajo en el programa de capacitación respectivo en caso que corresponda. Bien. Esto es agregar porque hay algunas otras modificaciones que son más bien de forma, que están contenidas ahí en el documento, en la página 42, reemplazar, por ejemplo, la letra A, el literal Sí. B por la expresión I, que está ahí, en la letra B, el punto final por la frase I, y en la letra C, agrega se dice a continuación literal C, el siguiente literal D, que es el que acaba de leer la señora secretaria. Y con eso estaríamos entonces con la modificación al artículo 15. Por tanto, yo llamaría ahora entonces a votar ese artículo y luego avanzamos con el 46. Entonces, la presidenta pone en votación esta indicación. Senador Sangüesa se abstiene. Senadora Núñez. A favor, señor secretario. A favor. Senadora Pascual. A favor. A favor. Presidenta. A favor y haciéndome cargo también de lo que señalaba para efectos de claridad, que se requiere también modificar, obviamente, el Código del Trabajo en esta materia, a propósito de lo que indicábamos y que tenía relación con lo que bien decían, en cómo un organismo como el Chile Valora también asume este compromiso a lo mismo que CENSE, y para eso obviamente las directrices y el mandato tiene que ver con los planes que están contenidos en el Código del Trabajo y las competencias que allí se derivan, así que voto a favor. Vota a favor. Aprobada entonces la indicación, 3 votos a favor, 1 abstención. Presidenta, luego en la página 43 se modifica el artículo 46 de la ley del CENSE para incorporar en el artículo 46 un nuevo literal. Este artículo 46 dice: el Servicio Nacional podrá establecer cada año, con cargo al Fondo Nacional de Capacitación, programas destinados, y ahí se describen, y se propone agregar entonces una letra C
en la página 44, perdón, Presidenta, que dice: la ejecución de acciones destinadas a incentivar la participación laboral femenina en sectores donde se detecte una escasa participación respecto a la de los hombres, según informe de la Subsecretaría del Trabajo. Sí, yo antes de someter a votación parece claro, ¿cierto?, lo que se propone, pero en la práctica, ¿qué se está pensando a propósito de estos planes? No sé si el Ministerio ha hecho ya una mirada de que me imagino viene haciendo también el Ministerio de la Mujer, en el enfoque de cómo promover la tasa de ocupación femenina. Además, está a decir que los diagnósticos que tenemos que post pandemia ha disminuido de manera bien sustantiva. Primero, la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo formal y segundo, la alta informalidad de mujeres a propósito de esta condición. Entonces, más allá de esto, que resulta obviamente de toda lógica en relación a lo que estamos mirando y votando, sería interesante, para efectos también de claridad, qué planes, a lo mejor muy sucintamente se puede decir respecto a este incentivo y a este llamado o a esta propuesta de más incorporación de mujeres. Le damos la palabra entonces a la representante del Ministerio de la Mujer. Buenas tardes, por su intermedio, Presidenta, a todos los miembros de la comisión. Quisiéramos indicar respecto a esta indicación que va en consonancia con lo recientemente aprobado, que tiene que ver con que el servicio va a poder detectar aquellos sectores en los que exista baja participación femenina. Por lo tanto, esta es como una consecuencia de, una vez detectado que existe baja participación femenina en ciertos sectores productivos, la consecuencia es que se incorpore en la capacitación o se incorpore en las facultades que aquí indica el artículo, qué es lo que se va a hacer con estos sectores donde hay baja productividad o baja participación femenina. Y por esto es que se van a hacer medidas de capacitación. Ahora, en lo práctico, podemos decir desde el Ejecutivo que se están tomando medidas como, por ejemplo, la indicación respecto al proyecto de ley de Sala Cuna, que va a fomentar la participación femenina en el ámbito laboral, que va unida con el proyecto de modernización de la educación parvularia, que son claramente medidas afirmativas que van en ese sentido. Ahora, respecto a estas acciones más específicas del servicio, van a ir en consonancia con las necesidades que se vayan detectando en la medida que se vaya ejecutando este informe que tienen que realizar el servicio y que tiene que informar a la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, es bastante más flexible. Por eso no está tan expresamente señalado, pero sí que es una consecuencia de esta detección de baja participación femenina. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Resulta del todo necesario que se generen planes y programas y por eso era tan importante para nosotros incorporar el Chile Valora, porque ahí hay una detección clara de aquellos oficios que finalmente deben ser certificados, sobre todo en tareas que son particularmente ejercidas o elegidas ser ejercidas por mujeres. Entonces, creo que eso es sumamente importante también, el componente técnico que va a hacer ese diagnóstico y que se focalizará luego para que allí también hayan planes necesarios para incentivar ese mecanismo o esa condición de incentivo. No sé si hay consulta respecto a esto, entonces sometemos a votación este transitorio. No, todavía no llegamos al transitorio, Presidente. Todavía estamos modificando la ley del CENSE. Senador Sangüesa. A la indicación, abstención, ya. Senadora Núñez. Estamos votando incorporar la letra C, ¿verdad? Sí, la incorporación de la letra C, a favor. Senadora Pascual. 46. A favor. Presidenta. A favor. Por lo tanto, aprobada esta incorporación de la letra C. Muy bien. Luego, Presidenta, hay que avanzar a la página 48. Aquí se sigue modificando la ley del CENSE. Número 4. Reemplazas en el artículo 83, literal B, la palabra capacitación y la frase viene en la página 49. Aquí hay que decir que el artículo 83 señala: el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo tendrá las siguientes atribuciones y deberes. En la letra B, desarrollar programas y campañas de difusión y promoción de la capacitación,
Y habría que agregar, considerando, entre otras líneas programáticas, la adquisición de habilidades por parte de las empresas en materia de evaluación de puestos de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 ter del Código del Trabajo, 65 ter que aprobó esta comisión. Bien, aquí se recoge de manera bien manifiesta todo lo que hablábamos a propósito de Chile Valora. Yo no sé si hay alguna, ofrezco la palabra respecto a alguna observación a esta indicación, propuesta. Bueno, yo solo señalar y abro paréntesis, dejo manifestada mi preocupación en relación a lo que hiciéramos hace un tiempo atrás en poder, de cierta manera, institucionalizar el Chile Valora. En cómo hoy día se le asignan nuevas competencias y tareas, que nos parece sumamente relevante, pero cómo aquellas siguen dependiendo de recursos y de a veces discrecionalidad que a mí no me hace mucho sentido, y lo manifiesto directamente al representante del Ministerio del Trabajo. Entiendo que va a ser de cierta manera instalada, o la institución va a estar presente en 3 regiones nomás. Entonces nosotros hicimos un punto respecto a lo que pasa en la región de Ñuble. Nosotros tenemos una alta tasa de desempleo, la primera del país, en donde el componente de género resulta súper importante tenerlo claro, sobre todo en mujeres. Entonces, cuando hablamos de pobreza en general, la ruralidad tiene un efecto que es diferenciador respecto a los sectores urbanos, donde hay muchas más opciones de incorporarse al mundo de los servicios, las ventas. Eso no ocurre en regiones como tampoco en la región de Ñuble. Entonces, yo me voy a aprovechar de este momento, pero haciéndome cargo de la necesidad que tenemos en la región y sobre todo de las mujeres de la región, para que se revise aquello. Y les dejo la idea y la propuesta aquí a la gente del Ministerio del Trabajo, porque podemos hacer de esto una muy linda norma y ley, pero también tenemos que incentivar a que haya empleo. Y si hay oficios que hoy día, por distintas circunstancias, no están dentro de los parámetros formales o de una educación formal, creo que hay que atenderlo, sobre todo en regiones debilitadas, como es el caso de la región de Ñuble. Así que lo dejo manifiesto aquí, insisto, para que se tome nota y se repare en poder tener esa opción y esa chance, sobre todo con la debilidad en materia laboral que tenemos. Bien, ofrezco la palabra respecto a esto, si no, para someter la votación. Muy bien, sometemos a votación. Muchas Presidenta. Entonces la Presidenta pone en votación esta última propuesta de indicación a la ley del CENSE. Senador Sangüesa. Se abstiene. Senadora Núñez. A favor, señora secretaria. A favor. Senadora Pascual. A favor. A favor. Presidenta. A favor. A favor. Aprobada entonces la indicación. 3 votos a favor y 1 abstención. Presidenta, aquí hay que avanzar hasta la página 53-54, donde nos encontramos con los artículos transitorios. Mire, le voy a decir, hay... ¿Cuántos transitorios tenemos? Espérese, mire. Primero está la indicación del Ejecutivo y una indicación de la senadora Pascual, que es similar. Después vino indicación del senador Sangüesa y del senador Proens, que proponen agregar un artículo transitorio nuevo. Luego la senadora Allende también propone un artículo transitorio nuevo. Y finalmente se propone un artículo segundo transitorio nuevo por el Ejecutivo y por la senadora Pascual, que también son similares. Bueno, claro el resumen, serían alrededor de 4 votaciones. Aquí la senadora Pascual quería intervenir. Senadora. Sí, gracias, Presidenta. No, solo para indicar que la indicación 50 y 54 de mi autoría las retiramos, puesto que son iguales a las del Ejecutivo y explicamos lo que nos pasó en la sesión anterior. Muy bien, retiradas entonces. ¿Comenzamos entonces Sí. con la votación de los artículos transitorios? Entonces, primero tenemos la indicación del Ejecutivo, que propone agregar un artículo primero transitorio, e igual cosa están proponiendo los senadores Sangüesa y Proens y la senadora Allende. Primero el Ejecutivo dice: la presente ley entrará en vigencia el primer día del 8º mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial, periodo dentro del que deberán dictarse los reglamentos que en ésta se establecen. De forma previa a la entrada en vigencia de la ley, la Dirección del Trabajo deberá publicar en su sitio electrónico la respectiva guía de orientación para la evaluación de los diversos cargos o funciones y la elaboración de planes de igualdad de remuneraciones y dictar la resolución
a que refiere el artículo 65 quinquies del Código del Trabajo. La obligación de publicar los informes por parte de los empleadores y la Dirección del Trabajo, conforme lo establecido en el artículo 65 sexies del Código del Trabajo, resultará exigible desde el primer año de vigencia de la presente ley. Son varios documentos, entonces, que hay que cumplir, obligaciones que debe cumplirse. Primera cosa. Muy bien, entonces le doy la palabra al Ministerio del Trabajo para que nos dé su nota respecto a este artículo transitorio y luego al senador Sangüesa, que es también autor de la otra indicación. Por su intermedio, Presidenta, no sé si le parece bien poder referirme y hacer un poco la explicación considerando la indicación del senador Sangüesa por su intermedio. Poco para explicar porque en términos de tiempo genera un efecto similar, por eso quería Entonces demos lectura a la indicación del senador Sangüesa de inmediato y luego, no sé, senador, si usted quiere intervenir primero y luego el Ministerio o el Ministerio. Perfecto, entonces le damos lectura y le damos la palabra. Entonces también está la indicación de los senadores Sangüesa y Proens que dice: la presente ley entrará en vigencia a contar del primer día del 13º mes de su publicación en el Diario Oficial. El Ejecutivo dice 8º mes. Las obligaciones de designar representantes por parte del empleador para integrar el Comité de Igualdad de Remuneraciones deben efectuarse dentro de los 60 días contados desde la vigencia de la ley. Esas son las dos indicaciones, Presidenta. Bien, entonces le damos la palabra al Ministerio del Trabajo. Por su intermedio, Presidenta, uno en una primera lectura advierte que existen evidentemente distintos plazos. Por parte del Ejecutivo se establecen al 8º mes y por parte de los senadores Sangüesa y Proens el 13º. Sin perjuicio de eso, me quería hacer esta prevención porque en el artículo 2º transitorio el Ejecutivo hace una indicación en específico respecto a la primera evaluación de puestos de trabajo. La evaluación en el régimen general de los puestos de trabajo dura 3 meses. Evidentemente, como es la primera, requiere un nivel de profundización mayor porque hay que levantar perfil, etc. La primera luego de la promulgación de la ley. Claro. El diagnóstico, digamos. Claro. El primer diagnóstico, el Ejecutivo propone que no sean 3 meses como regla general, sino en 6, expresamente. Es decir, son 8 meses, pero desde esos 8 meses son 6 meses para realizar la evaluación, etc. O sea, dentro de los... Después de los 8 meses. De los 8 hay 6 para la primera evaluación. Para estar evaluando. Sería lo que regularmente viene más adelante, que sería 3 meses. En la primera, 6. Claro. Para estar evaluando, en la primera evaluación son 6 meses. Ya. ¿Qué ocurre? Que en el caso de la indicación de los senadores Proens y Sangüesa por su intermedio, Presidenta, establecen que es al 13º mes que entra en el primer día del 13º mes, pero la evaluación es solo en 3 meses. Y estamos pensando que es la primera evaluación que van a hacer las empresas y levantar perfiles. Por esa razón, si uno suma 8 más 6 y considera el 13º, la diferencia entre las indicaciones dice relación con fijar un plazo mayor, porque en la primera evaluación y consultando en el proceso de diseño de la ley, es la parte más dificultosa, porque las empresas tienen que realizar el proceso desde cero, ¿no? Por lo tanto, los plazos coinciden, pero para el Ejecutivo es relevante que en estos plazos uno considere, más que postergar la entrada en vigencia, generar un espacio de trabajo dentro de ese de la ley, claro. Como un mandato más efectivo. Claro, por eso advertía que se podía entender que había una diferencia, pero no era tan así particularmente. Ahora, para ser honesta, igual creo que 6 meses es mucho tiempo. ¿No se puede reducir ese plazo? Porque un diagnóstico 6 meses, luego los 8 meses, estamos hablando, como bien dice usted, 1 año y algo para tener recién un resultado. Pero ya no sé si... ¿Cómo de cierta manera programaron que sean 6, no un poco menos, digamos? Solo para efectos... Dice el primero. Claro. Yo le agregaría el primero excepcionalmente, digamos. No, sí, por su intermedio, Presidenta. Aún en ese, digo, igual está harto el plazo. Está específicamente para el primero, en el artículo 2º transitorio, porque habiendo hecho la evaluación de otras experiencias,
también en lo que ocurre al interior de las empresas que han aplicado este tipo de metodología. Lo más difícil en el inicio es poder levantar la realidad de todos los trabajadores y de todos los puestos de trabajo, porque no existe propiamente tal. Después eso va a existir y esto se va a dar en un espacio de un comité, por lo tanto tiene y por eso específicamente solo la primera evaluación donde se ha establecido esta excepcionalidad. Muy bien. Queda muy claro. Senador Sangüesa, ¿usted quería decir algo respecto a su indicación? Voy a... Bien. Entonces nos quedamos con la indicación del Ejecutivo y sometemos a votación entonces. No sé, bueno, igual sometamos a votación Sí, individual. entonces se retira la indicación de los senadores Sangüesa y Proens y se pone en votación la propuesta del Ejecutivo. Senador Sangüesa. En contra. Senadora Núñez. El Ejecutivo, sí. A favor. A favor. Senadora Pascual. A favor. Presidenta. Voto a favor, aunque lo dice también se deduce de la lectura, ¿cierto?, del artículo propuesto, es que es la primera vez nomás los 6 meses de manera excepcional para la historia de la ley. La primera, el resto se conserva el plazo de los 3 meses. Bien. Presidenta, entonces, aprobado este artículo primero transitorio, 3 votos a favor, 1 en contra. Luego, Presidenta, aquí en la página 55 hay una indicación de la senadora Allende donde ella propone agregar un artículo transitorio nuevo, pero esa materia está regulada en el artículo 65 sexis que ya la comisión aprobó. Esto de informar a las comisiones técnicas, eso ya está, Presidenta. Y además lo acogió el Ejecutivo, la indicación, así que bueno, se entiende subsumida la Ya, perfecto. la indicación. Bien. Y finalmente, Presidenta, espérese, tenemos finalmente la indicación del Presidente de la República para agregar un segundo transitorio que aludió Francisco Neira, Eso estaría entonces en la que es página la 56, que dice: la primera constitución de los comités de igualdad de remuneraciones deberá efectuarse antes del primer día del segundo mes siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley. Para efecto lo dispuesto en el artículo 65 ter, las empresas dispondrán del plazo de 6 meses para el desarrollo de la primera evaluación de los diversos cargos o funciones. Yo, de todas maneras, no sé qué dice el Ejecutivo y les quiero proponer, yo insistiría con que excepcionalmente, para que igual se entiende, yo lo sé, pero para que, por claridad, que la primera vez excepcionalmente será de 6 meses, porque esto no está sujeto luego a una solicitud de prórroga, ¿no? Por eso lo digo. Presidenta, incorporar? sí, o sea, si lo estima bien la comisión, se podría agregar dentro del fraseo Sí, claro, de que la diga discusión, excepcionalmente por excepcionalmente 6 meses. se entiende porque también es la idea del Ejecutivo en ese sentido. Muy bien. Se incorpora. Entonces, las empresas dispondrán excepcionalmente del plazo. Ya. La primera vez, excepcionalmente, el plazo de 6 meses. Ahí la corrige de mejor forma. Ya. La página 56. Sí. Muy bien, sometemos a votación entonces. La Presidenta pone en votación entonces este artículo segundo transitorio. Senador Sangüesa. En contra. Senadora Núñez. A favor. Senadora Pascual. A favor. A favor. Presidenta. A favor. Aprobado entonces 3 votos a favor, 1 en contra. Y despachado Bueno, dando término ya a la discusión de las indicaciones y entendiendo que el proyecto ya ha sido revisado por esta comisión con esta última votación, entonces se ahora entiende- pasa a la Comisión de Trabajo, Presidenta. Así es, Le advierto. pero de esta comisión se entiende Sí. que con esta última votación entonces estaría despachado. Muy bien. Ofrezco la palabra, no sé si algún senador, senadora. ¿No? Muy bien. Como bien decía nuestra secretaria, entonces ahora esto pasa a la Comisión del Trabajo. Esperamos que tenga una rápida tramitación. Luego de la tramitación de la reforma del sistema de pensiones creo que va a quedar tiempo. No sé qué plazo le puso el Ejecutivo, ojalá siga la suma urgencia, de tal manera que podamos tener esto pronto en ley. Agradecemos a los asesores que fueron parte de la comisión técnica, por cierto también a los representantes hoy día de la ministra del Trabajo, de la ministra de la Mujer y a los senadores, y por haberse cumplido el objetivo de esta sesión y despachado este proyecto tan relevante para las mujeres y su justicia en la equidad salarial, damos por finalizada esta sesión.